entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF y me da mucho saludarles en este martes 19 de julio de 2016. Seguimos con el mes de la identidad saludable e iniciamos una nueva serie con un pasaje que estudiaremos durante algunos días, y esta nueva serie tiene esta enseñanza: nuestra identidad se revela en medio de las tormentas de la vida. Déjenme le explico. ¿Es perfecta nuestra vida? Pregunto. Seguramente no. ¿Alguien ha conseguido ser perfecto desde que se convirtió al cristianismo? ¿Alguno ha dejado de tener problemas desde que nació de nuevo, desde que cree en Dios? ¿Dejamos de sufrir porque comenzamos a leer la Biblia o a escuchar devocionales cristianos? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no. No. Debido a nuestra imperfección y nuestras limitaciones, los tropiezos son cotidianos, pero en medio de ellos siempre está el Señor y nos da la oportunidad de crecer. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo complicado, en un mundo donde hay pecado, donde hay contravalores, donde hay inseguridad y muchas cosas desagradables, y esto nos permite experimentar tormentas. Pasan cosas maravillosas cuando aceptamos a Jesús, sin duda. Nos da salvación, perdón de pecados, transformación de vida, esperanza, fe, amor, seguridad de vida eterna, capacidad para servir, felicidad, plenitud de vida y mil cosas más, pero orden perfecto, infalibilidad no son cosas por las que la vida cristiana se caracterice. El discípulo de Jesús, el súbdito del reino de Cristo, también sufre, también tiene circunstancias difíciles. De no ser así, sería bastante aburrida la vida, ¿no? Dios jamás se equivoca y diseñó la vida cristiana como una aventura de fe en la que experimentamos toda clase de cosas. El pasaje que hoy nos ocupa nos presenta a los discípulos de Jesucristo experimentando zozobra, angustia, dolor. Y sabe una cosa, Jesús nunca nos dijo que dejaríamos de sufrir por seguirle. Al contrario, nos ofreció que sufriríamos porque le seguimos, pero prometió estar con nosotros. El pasaje que hoy nos ocupa nos habla de estas cosas. Se los leo. Es el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33 que estudiaremos durante algunos días de esta semana. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó de la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14, 22 al 33. La tormenta no debilitó la fe de los discípulos, solo la puso en evidencia, debemos entender eso. Pero la presencia del Señor les fortaleció, cambiando su visión de las cosas. Esta fue la enseñanza, o la primera enseñanza que vamos a aprender. En Juan 6:15, un pasaje paralelo, encontramos la razón por la que el Señor se apartó de la multitud en aquella ocasión y también apartó a sus discípulos. Le querían hacer rey las personas. Ahora bien, Él era rey, así que no necesitaba un reconocimiento humano en ese momento, y mucho menos un reconocimiento basado en los conceptos mesiánicos de la gente de ese momento, porque las personas de aquella época, los judíos, creían en un Mesías militar, un Mesías que venía a destruir a los romanos. Además, el Señor tampoco quería apresurar el desenlace final de su misión. Si hubiese permitido que le hicieran rey esas cosas, lo hubiesen crucificado más temprano, y tenía todavía muchas cosas que enseñarnos. El Señor se retiró a orar mientras sus discípulos navegaron. Ya en la madrugada, un viento contrario amenazaba con hundir la barca de los discípulos, y Él los observaba desde la orilla firme. Así lo dice Marcos 6, 47 al 48. Si tiene una Biblia usted, vaya y lea y verá que cuando estaba pasando esto de los discípulos en la tormenta, el Señor estaba mirándoles. Es entonces cuando decide intervenir. Digamos que suspendió su momento devocional y decidió intervenir
y en ello nos enseña cosas muy importantes de la vida, que para nosotros como para los discípulos de aquella época nos hablan de una extraordinaria aventura de la fe. He aquí la primera enseñanza. Las tormentas de la vida perfeccionan nuestra visión. La gente tenía una idea de Mesías que no era correcta. Creían que venía a liberarlos del Imperio Romano y hacer que los judíos gobernaran el mundo. Así que al ver los portentosos milagros que hacía, decidieron coronarle como rey. A los discípulos la idea no les desagradó, de hecho estaban de acuerdo con lo que decían las multitudes. Nuestro Señor necesitaba cambiarles sus ideas para que le fueran útiles en la misión que habría de encargarles después. Además de sus ideas equivocadas sobre el Mesías, también estaban llenos de ideas supersticiosas. Cuando lo vieron caminando sobre el agua, además de gritar de espanto, dijeron: ¡un fantasma! Tenían la mente llena de cosas que la gente de aquella época creía y debían entender el mundo de otra manera. Definitivamente la vida con Cristo puede cambiar nuestras ideas. El día de hoy todavía hay gente que cree en fantasmas, que cree en aparecidos y cosas así. Bueno, cuando venimos a Cristo debemos purificar, o Él nos purifica estas ideas. Pasa lo mismo con nosotros el día de hoy. Andar con Jesús es una aventura que cambia nuestra visión sobre la vida. No se puede andar con Jesús y seguir creyendo igual que antes, y mucho menos igual que la gente sin Dios. No se puede vivir platicando cotidianamente con el Rey, experimentando su vida en nuestra existencia y mantener en nuestra mente las ideas equivocadas sobre la religión y el mundo, y mucho menos mantener a la par con las ideas supersticiosas de la sociedad nuestras ideas. De vez en cuando las tormentas deben ayudarnos a tener una visión correcta. Los discípulos antes de la tormenta estaban de acuerdo con la gente en que Jesús debería permitir que le hicieran rey y creían en fantasmas. Y después de la tormenta terminan diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Podemos decir que las tormentas de la vida pueden ser bendiciones disfrazadas. Vienen para transformarnos, no para destruirnos. Reflexionemos entonces en estas enseñanzas. Número 1. Las tormentas son inevitables. Siempre y todos nosotros podremos experimentar circunstancias difíciles en la vida, así que evitar las tormentas no es opción. Lo mejor es enfrentarlas para provecho. 2. Las tormentas de la vida pueden transformarnos. Entre otras cosas, nos ayudan a experimentar la presencia de Dios. Nos enseñan quién es Dios. Nos ayudan a quitar de nuestra mente ideas equivocadas y nos hacen madurar. 3. Dios está enterado de nuestras tormentas. No es que está dormido, se fue y no sabe de nuestras tormentas. Él está enterado de nuestras tormentas. Jesús estaba viendo a los discípulos navegar dificultosamente, si existe esa palabra. Número 4. El Señor está con nosotros en medio de las tormentas. Él prometió estar con nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Número 5. Si Dios permite que estemos en medio de una tormenta es porque piensa bendecirnos extraordinariamente. Él tiene un plan. Cuando no evita una tormenta, no es que las cause. En este mundo hay tormentas porque somos pecadores, porque la sociedad tiene problemas. Pero si Él lo permite, seguramente tiene un plan para bendecirnos extraordinariamente. 6. No busquemos tormentas, pero si experimentamos una, digámosle bienvenida y superémosla para crecer, para aprender, para ser mejores. Y número 7. En medio de toda tormenta, hagamos la oración que hizo Pedro. ¿Qué dijo Pedro cuando se estaba hundiendo después de caminar sobre las aguas? Dijo: Señor, sálvame. En medio de las tormentas, usted y yo debemos hacer la misma oración: Señor, sálvame. Y no estoy diciendo de repetir la frase de Pedro. No estoy diciendo de hacer un rezo y repetir esta frase de Pedro o escribirla en muchas hojas y pegarla en la pared. No, estoy hablando que nuestro corazón debe hacer esa oración. Debemos buscar al Señor, debemos reconocerlo como el Salvador, como el único que nos puede ayudar. Así que concluyo diciéndole: después de superar, por la gracia del Señor, una tormenta, nuestra identidad es más sana. Así es que si usted ahora mismo está experimentando una tormenta, una dificultad, un dolor, una tristeza, no sé, lo que sea, le recomiendo, busquemos al Señor, pidamos que nos salve, que esté con nosotros y que nos ayude a superar esto, haciendo de nosotros mejores personas. Espero que esto sea útil para usted. Nos encontramos mañana si usted gusta. Hasta pronto. Ay, mi vida. Mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor.